Entrevista a Mujeres Bambú, Rita Almanza, toma 1. Rita, veníamos conversando de tantas veces que estabas regia, como hoy, para conversar con los periodistas, pero hay una comunicadora en tu interior. ¿Cómo así que querías ser comunicadora? ¿Cómo es esa historia? Cuando yo nací en un pueblo muy chiquito de la costa Caribe, en mi pueblo, en mi generación no había muchos profesionales. Realmente pienso que podían haber 2 o 3 profesionales en todo el pueblo y no teníamos muchos referentes, pero a mí me llamaba muchísimo la atención eso que veíamos en televisión, las presentadoras, el reportaje. Entonces también yo sentía que tenía habilidades para comunicarme en público, que a mí eso no me daba pena. O sea, realmente los costeños somos así muy tranquilos para hablar delante de la gente y sentía que yo podía hacerlo y quería ser comunicadora. Y resultaste siendo enfermera. Pero a ver, eso tiene una historia familiar también ahí de fondo. ¿Quién fue el que dijo, ella no va a ser comunicadora ni periodista, va a ser enfermera? ¿Cómo fue ese cuento? Cuando yo termino mi colegio y le digo a mi papá que yo quiero ser enfermera, que quiero ser comunicadora, perdón, entonces ocurre un hecho histórico y es que matan a Diana Turbay. Entonces empieza una discusión en mi casa. Yo vengo de una familia muy patriarcal, criada por 3 abuelas, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y realmente en la costa ese tema del machismo pues es muy fuerte y en esa época mucho más. Entonces ellos toman la decisión como por mí y dicen, no, ya no puede estudiar eso porque los están matando. Y además porque las mujeres periodistas para que puedan sobresalir tienen que hacer favores, a veces sexuales. Qué bueno esas comillas. Sí, entonces no queremos eso para la niña, entonces eso no. Entonces mi hermano estaba estudiando en Cartagena, lo llamaron y le dijeron, escoja una carrera para que su hermana estudie, y de esa manera a mí me seleccionaron. Él escoge enfermería porque él estaba estudiando medicina y él hoy en día se ríe porque cuando de la universidad me llaman que ay, que qué chévere, que mira cómo has dejado en alto el nombre de la escuela. Él dice, les voy a decir la verdad, que tú no querías ser enfermera. Pero, ¿y por qué no medicina? ¿El por qué dice enfermería y no medicina? ¿Tiene algo que ver con este tema de que siempre las mujeres tienen que estudiar enfermería? Esos estereotipos que a veces tenemos con las profesiones y que son tan innecesarios y que hacen mucho daño la mayoría de las veces. Bueno, realmente ahí hay varios contextos y es que para estudiar medicina se tenían otros requisitos que yo en ese momento no surtía. Yo me gané el Andrés Bello de mi pueblo, pero yo tenía 300 puntos en mi puntaje del ICFES y para entrar a medicina se necesitaban 320 puntos. Entonces alguien diría, pues vuelve y presenta el ICFES, pero realmente los pongo en mi contexto. Un pueblo extremadamente pobre, un solo colegio, nosotros no sabíamos que era un pre-ICFES. Nosotros no teníamos una preparación, un colegio público en paro, no habían referentes de profesiones en mi pueblo, mi hermano, nosotros somos la primera generación de profesionales de mi familia, entonces realmente no era una decisión, ni siquiera yo tenía esas opciones en mi cabeza, porque no tenía nadie de referencia para eso. Realmente lo único que teníamos en la cabeza era mi papá y mi mamá, que tampoco estudiaron, que nos decían todo el tiempo, tienen que estudiar, porque ustedes tienen que ser alguien en la vida, y mi papá nos decía, tienen que estudiar para que usted no le aguante vaina a ningún hombre en su vida. Ay, me parece estar Entonces escuchando yo a mi papá. yo venía así como, veníamos como, esa era la única instrucción que teníamos. Realmente en este otro escenario yo hubiera tenido otra oportunidad y tal vez hubiera escogido otra carrera, pero encontré una vocación también en lo que estaba estudiando y realmente aprendí a amar mi carrera. Digo que me recuerda esa expresión a mi papá porque cuando yo estaba terminando el colegio, mi papá dijo, yo quiero que estudies porque yo no te quiero ver detrás de nadie suplicando por una bolsa de leche. Porque en ese momento, cuando yo estaba saliendo de bachillerato, algunos de mis familiares pues habían quedado en embarazo, eran adolescentes embarazadas, y mi papá decía, me parece muy triste que no puedan estudiar, yo quiero que puedas estudiar y que te puedas realizar. Entonces eso se me quedó aquí como una marca en mi cabeza, porque la educación nos da muchas herramientas, a todas las personas, pero especialmente a las mujeres nos da muchas herramientas. ¿Qué herramientas te ha dado a ti? Muchísimas. La primera herramienta que me ha dado es justamente lo que me ha construido como persona, que me ha permitido cerrar como esas brechas, porque yo pienso, si yo no hubiera tenido esa oportunidad de estudiar,
yo primero no estaría aquí sentada, estaría allá en mi pueblo, estaría metida, no sé, en una finca, criando pollos, no sé qué estaría haciendo, sembrando algo. Pero la educación a nosotros que nos ha permitido, primero, hacerle un aporte social o una transformación a los lugares donde he llegado, porque he sentido que la educación que recibí ha sido un privilegio tan grande, porque en mi pueblo la gente no podía estudiar, las pocas personas que tenían plata no estudiaban. Cuando mi hermano dice yo quiero ser médico, fue una burla en mi pueblo porque la gente decía, mírale la pretensión al otro y que médico si no estudiaron los que tienen plata menos él. Entonces cuando mi hermano se presenta a la universidad pública, que es como se presentan 8,000 personas y entran 100, y él logra pasar, se empiezan a romper como esos paradigmas, Sí. y eso también me va abriendo a mí un camino, y a mis hermanos, que dijimos sí se puede. Entonces a mi papá le decían pretencioso, y mi papá decía, yo soy pretencioso porque tengo 4 floreros en mi casa que no los tiene ningún rico en Buenavista, son mis 4 hijos profesionales. Esa es mi pretensión. Que él hubiera hecho eso por nosotros y que yo hubiera salido de ese contexto, lograr salir de allá, a mí me entrega como una responsabilidad tan grande, y es que a través de mi profesión, a donde llego, yo intento transformar lo que está a mi alrededor, ya sea con el servicio que presto o ayudando a que otras personas vean que esto es posible realmente. Yo te comentaba antes de la entrevista, por ejemplo, una situación muy bella que viví fue hacer una ponencia en Washington en la OPS, en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, y yo decía, hombre, un buenavistero en la OPS hablándole a otras personas, si yo no hubiera ido a la universidad, esto jamás hubiera sido posible. Entonces realmente la educación es maravillosa, la educación te permite todos esos escenarios que no los hubiera tenido. Bueno, pero ¿en qué momento llega ese punto en el que soy enfermera, pero la epidemiología me llama? Eso también llegó de una forma muy rara, porque como les digo, ubíquense en mi contexto, es que no nací en Medellín, donde hay tantas universidades, donde a los chicos los visitan en la universidad y les dicen, mira el brochure, estas son las carreras, estas son las especializaciones, las maestrías. No, yo estoy en un contexto de un pueblo que no tiene profesionales, donde yo no tengo referentes para inspirarme en nada, y mi año de servicio social obligatorio, cuando termino, tengo 20 años, y me voy a Mompox, Bolívar, Mompox, Tierra de Dios, a hacer mi año de servicio social obligatorio. Y para llegar a Mompox yo tenía que, como eso es una isla rodeada por ríos, salir en una chalupa, después coger un ferry, después un carrito, después una moto, hasta que llegara al pueblo. En uno de esos transbordos una amiga me dijo, ay mira, me están dictando un posgrado en Sincelejo, con un nombre todo raro, todo extraño, pero yo lo oí, yo dije, ay, eso a Rita le debe gustar mucho. Entonces yo fui a Sincelejo a preguntar qué era lo que había, y era epidemiología. Había un convenio porque en la costa caribe no habían epidemiólogos, la gente que estaba en esos cargos tenían otras profesiones y querían ofrecer entonces esa posibilidad, y habían unos cupitos para que fuera sostenible para la universidad ofrecerlo. Lo hizo la Corpas de Bogotá y me presenté y pasé. Entonces realmente epidemiología llega también como una oportunidad, porque les digo, en la universidad esa no fue la materia que yo más atención le presté. Ay, no. ¿y cuál sería? Me gustaba mucho biología, anatomía, yo quería ser intensivista, enfermera intensivista, pero yo termino sin un peso en el bolsillo, acuérdense otra vez en mi contexto, y para hacer una especialidad clínica yo tenía que dejar no podía trabajar sino solo estudiar, y eso no era una posibilidad para mí. Eso es un mensaje muy bonito, porque es que uno no siempre en la vida recibe lo que quiere, pero es convertir en una oportunidad lo que la vida te va dando, y descubrir esa vocación. Entonces, como a mí me gusta tanto el trabajo comunitario, yo en Mompox trabajaba con parteras, con promotoras rurales de salud, entonces la epidemiología a mí se me convierte en un escenario maravilloso, del cual me enamoré amor a primera vista, y me ayuda mucho en ese ejercicio de trabajo comunitario. O sea que entonces trasladamos toda esa pasión que en algún momento pudiste haber sentido por la comunicación, enfocada también en el servicio social, a ejercerla ya desde otro ámbito, y que te da, digamos, unas oportunidades distintas fuera también de tu contexto social, porque entonces
empiezas a moverte o cómo funciona el hecho de que te hayas venido para Medellín y entonces ya estás en este grupo de investigación tan importante que ha trabajado en H1N1, ébola, COVID, es que pues todo. Entonces, ocurre que el salto no se da hacia acá, sino que estando en Monpós yo tenía claro que yo quería trabajar en Sí. Antioquia. ¿Y por qué? Porque desde que estaba en la universidad estudiábamos con los libros de los antioqueños y nosotros le decíamos los libros de los cachacos. Porque acuérdese que todo el que habla diferente al costeño, para nosotros es cachaco. Cachaco. Entonces, no, los libros de los cachacos realmente eran los libros del doctor Botero, eran los libros de la CIP y los de protocolos de vigilancia epidemiológica que sacaban la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. La doctora Lina Vélez, Margarita Rosa Giraldo, el doctor Armando Galeano, ellos publicaban unos libros de protocolos de vigilancia y yo decía, allá quiero estar porque allá es donde se ejerce la salud, digamos, de forma más impecable y yo quiero trabajar donde sea lo mejor. Entonces empecé a mandar hojas de vida sin conocer el territorio a pueblos porque yo soy de pueblo y quería vivir en un pueblo y mandé una hoja de vida al Bagre, Antioquia. Allá me aceptaron la hoja de vida y un día antes de mi viaje llamo al gerente y me dice, ay no, mira, es que se presentó una situación, hay una enfermera de acá del Bagre y le vamos a dar el puesto a ella porque ya tiene niños, entonces como ella es de acá, qué pena contigo, y me rechazó en ese momento. Eso fue una situación muy dura. Yo seguí insistiendo y logré empezar a trabajar en Caucasia. En una reunión de trabajo me conocí con un enfermero del Bagre y yo le dije, ay, el Bagre, qué chévere, yo quería trabajar allá. Y me dijo, ay, no, imagínate que nos llegó una enfermera y nos ha ido más mal con ella y qué pesar, porque había una que era epidemióloga, pero apenas vieron que era costeña, dijeron, no, aquí no queremos costeños. Entonces yo le dije, ay. ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? Era yo. Pero ¿Y eso y cómo fue? eso fue un shock ahí. Incómodo. No, porque yo no le dije que era yo. Ah, ok. No, eso solamente a mí me corrió así como una cosita. Claro, el frío porque le tocan a uno la tierrita. Claro. Entonces yo dije, donde yo esté, nadie va a hablar mal de un costeño. No. Mi trabajo ha hablado por mí, yo creo que he sido disciplinada, impecable, porque en la costa caribe hay muchos profesionales, incluso mucho mejores que yo, solo yo tuve la oportunidad de salir. En el Bajo Cauca empecé a hacer un trabajo, digamos, con un voluntariado de amigos, para hacer un trabajo en VIH, Plática del Bolsillo, hicimos libreticas, compramos pruebas rápidas de VIH, recordemos que antes la prueba era un poco difícil hacerla, y en estos contextos hay violencia, había minería, trabajo sexual, entonces habían todos los elementos para que hubiera muchos casos de VIH y mucho desconocimiento. Entonces ahí sale la comunicadora y empezamos a dar charlas y a hablar en todos los escenarios sobre lo que realmente era el VIH, cuáles eran los riesgos reales y cómo prevenirlo. Y haciendo ese trabajo y trabajando en epidemiología en la Secretaría pues, Municipal de Caucasia, me cuentan que acá en la gobernación ellos empezaron a darse cuenta como que algo se había transformado allá. Empezaron a llegar informes que nunca habían llegado, que la notificación llegaba puntual que nunca había llegado, los indicadores en salud pública se empezaron a mejorar y cuando llamaban, no, es que hay una epidemióloga nueva que se llama Rita. Entonces, ellas me contactan y me dicen que si me quiero venir a la gobernación a un contrato de 3 meses. Y yo, ¿cómo? ¿Un contrato? Yes, I do. Yes, I do. Yo tenía casita propia, estaba casada en ese momento, mi niña pequeña, y yo le dije a mi mamá, vea, yo no soy de Medellín, estoy en pueblo, bien desactualizada, no estudié allá y me dan esta oportunidad, yo me tengo que ir. Allá me decían, pero ¿por qué se va por un contratucho de 3 meses? La gente es así odiosa. Y yo, contratucho, eso es una pasantía mío. Al lado de las tesas más tesas, las que escriben los libros con los que yo estudié, no, eso es una pasantía. Yo voy a mi pasantía y voy a regresar mucho mejor. Y vine a esa pasantía y ya no me dejaron de volver. Entonces aquí llevo ya 19 años haciendo esa pasantía, aprendiendo mucho todavía de todos estos maestros de vida que Dios me puso al lado. Entonces mira que otra vez vuelve lo mismo, es la oportunidad que te llega y tú cómo la recibes y la aprovechas. Rita, con toda esta historia voy a apelar a una frase. Uno se lanza y salen las alas. Su merced la dijo. Sí, es que hay que tener fe en lo que uno hace. A lo largo como de todo este recorrido y de esta historia,
En este momento, pues yo les conté que estuve casada, pero ya después no. Madre cabeza de hogar de 2 niños en una ciudad que no es, que en ese momento no era la mía, ya es muy mía, muy mía. Ya soy cachaca. Ya casi tengo cédula de aquí. Entonces pasan muchas cosas, no es fácil, uno llega de contrato, hay que pagar arriendo, hay que pagar colegios, y en esas interrupciones de contrato, mientras lo vuelven a llamar a uno, pasan muchas La cosas. historia de los contratistas. La historia de los contratistas, pero eso no pasa en esta ciudad, sino en otra ciudad parecida. Que terminan los contratos y uno no sabe cuándo lo vuelven a llamar y las obligaciones siguen ahí. En todos esos momentos de dificultad que viví, siempre he mantenido como la certeza de que todo va a estar bien. En este momento, mi hija ya es médico, está haciendo un doctorado en Holanda. En este momento mi hijo termina su bachillerato, ya está planeando su universidad. Y uno mira hacia atrás y uno dice, uy, ¿yo cómo logré todo eso? Pues atreviéndome. Si yo no vengo tras de ese contratucho de 3 meses, que realmente yo lo vi como una pasantía, como una gran oportunidad, si yo no me tiro y suelto mis alas no aparecen. Las alas es esa fuerza interior que tú tienes y que muchas veces no eres capaz ni siquiera de dimensionar la fuerza que tienes adentro, no eres capaz de dimensionar lo increíble que hay dentro de ti, el amor tan grande que hay, la fuerza tan grande, lo valiente que somos las mujeres, somos unas guerreras, los hombres también, pero hoy voy a darme el permiso de hablar de nosotras las mujeres, lo voy a decir en singular. Cuando nosotras nos enfrentamos a esas situaciones, siempre le tuve miedo, yo veía a esas mujeres que crían los hijos solas, yo decía, Dios mío, ¿cómo harán? Y cuando yo estuve en esos zapatos fui capaz. Siempre tuve miedo cuando llegué por primera vez a la ciudad de Cartagena, nunca me había subido a un bus y fui capaz. Siempre tuve miedo cuando llegué a Medellín, porque uno veía Medellín por allá tan lejos, tan inalcanzable para nosotros, esa ciudad tan grande, Dios mío, y llegué y aquí estoy. Entonces uno sí es capaz, y en cada uno de esos escenarios sale esa fuerza que tú tienes adentro y que muchas veces todas esas vocecitas de no lo puedes hacer porque eres mujer, tú sola no lo puedes hacer porque eres mujer, tú no estás preparada, tú no eres de aquí, tú eres costeña, los costeños no son buenos, las mujeres no son buenas, las mujeres no son fuertes, necesitas un hombre al lado. Quitarte de encima todas esas vocecitas y sacar esa fuerza que tienes adentro, es cuando yo pienso, hay que tirarse, las alas aparecen. Tremendo eso que estás diciendo, porque entonces, parada hoy en el escenario en el que estás, y si miras atrás, esa Rita que salió de bachillerato de un pueblo que muy pocas personas seguramente conocen, que se arriesga y se va para Cartagena y estudia la carrera que eligió el hermano y que le terminó gustando un montón y que se enamoró de la epidemiología. Esa Rita, si te ve hoy salvando vidas desde la epidemiología, que es impresionante lo que puede hacer esta especialidad, ¿qué le diría? Ay, yo quisiera como devolverme más bien y abrazarme y decir, no te preocupes que todo va a estar bien. Porque yo creo que esa Rita de esos años atrás debe estar orgullosa, porque debe estar muy agradecida con Dios, debe estar muy agradecida con sus papás, debe estar muy agradecida con cada maestro de vida que en la vida le fue apareciendo, debe estar muy agradecida con la humildad con la que asumió cada situación de la vida, y la disciplina que tuvo desde el comienzo, porque aunque no lo hizo esperando un resultado como este, jamás se lo imaginó, lo logra tener, que yo pienso que he recibido mucho más de lo que realmente esperaba lograr. Jamás, cuando yo digo que Medellín no estaba en mi mapa de sueños, es porque realmente no lo lograba ni siquiera dimensionar, porque no tenía referentes de este tipo. Nunca me imaginé liderando la epidemiología para Antioquia o para Medellín. Jamás me imaginé en este escenario teniendo a veces hasta más de 200 personas a cargo de todas las profesiones, médicos, psicólogos, nutricionistas. Jamás me imaginé teniendo una casita propia en Medellín, eso es un sueño, o sea, es realmente, y jamás me imaginé el empoderamiento que también logro tener, y jamás me imaginé quitarme un montón de vocecitas de encima que todo el tiempo me costaba, me hacía que las cosas me costaran más trabajo. Bueno, y hoy a otras Ritas que seguramente nos pueden estar escuchando y nos pueden estar viendo y que tienen esa duda de si lanzarse o no, de arriesgarse o no. Sabemos que los tiempos son muy diferentes hoy, pero ¿qué les podrías decir con toda esta experiencia de este
tiempo, hablemos de estos últimos casi 20 años, en las ciudades donde has tenido que sortear un montón de cosas también, ¿qué les podrías decir? ¿Qué hay para estas niñas, estos niños que están ahí y que dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo, un ejercicio que aprendí a hacer es que cuando yo tenía 30 años y tenía un poco de situaciones muy adversas alrededor, yo pensaba, bueno, y la Rita a los 40, ¿dónde quiere estar? Entonces yo les diría que tomen tiempo para estar en silencio, porque estamos en un momento de la vida en que todo hace mucho ruido, tenemos muchas pantallas, la televisión con todo ese montón de plataformas que nos ocupan mucho tiempo, el celular con toda esa conectividad que nos quita mucho tiempo y mucha energía, todo ese montón de situaciones y todo ese montón de ruido alrededor hace que a veces no hagamos introspección, que paren. Yo les diría paren, tome tiempo para sí misma, saque tiempo para pensarse y reflexionarse en 10 años dónde te quieres ver. Esta es la mujer que tú quieres ser, la mujer que eres hoy, estás satisfecha con lo que eres feliz, porque, y más que eres feliz, tienes paz en tu interior contigo misma, estás satisfecha contigo misma, mírate al espejo, atrévete a mirarte y piensa que lo que vas a construir, saca la fuerza para que cuando tengas esos otros 10 años más, le digas a la otra, hey, gracias por traerme hasta aquí, lo lograste hacer por mí. Entonces yo les diría, saquen tiempo para eso porque el tiempo va corriendo a una velocidad y no te das cuenta y te ves en un lugar donde no querías estar, pero ocurre porque no lo planeaste. Entonces cualquier camino te sirve, a lo que vaya apareciendo es lo que vas haciendo y la vida no puede el viento llevarme como una hojita donde él quiera, sino que yo tengo que determinar a dónde quiero ir y eso lo hago cuando tomo tiempo para pensarme, hacer esa introspección sobre mi vida. Hay algo que estás haciendo que me encanta y que también quiero dejar acá sobre la mesa y es hablarse bonito. Creo que a las mujeres nos cuesta hablarnos bonito muchas veces, hablarle a la mujer de un año atrás, de un día atrás, de un mes atrás, y pensarse en que todo lo que ha hecho y todo lo que ha construido ha valido el esfuerzo, ni siquiera la pena, ha valido el esfuerzo, ha valido la intención, ha valido el interés. A veces nos damos muy duro, mucha varilla, nos sentimos culpables de muchísimas cosas que no es necesario traer ese sentimiento todo el tiempo. Y creo que lo que estás haciendo es muy valiente y muy valioso y hace parte de lo que es esta filosofía de Mujeres Bambú. Hoy te sientes una mujer bambú. Ay, en este espacio. el color fue al azar. Además. Estoy verdecita como un bambú. Hoy me siento, espero que mi historia pueda inspirar, pues yo inicialmente siempre mi referente era mi hija y mi fuerza y mi motor, mis hijos, y yo decía pues yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis relaciones? ¿Qué hago? ¿Qué relación tengo con mi conciencia principalmente, con mi ética? Y quiero ser un buen referente para ellos y luego siento que soy una persona inadvertida, siento que soy una persona anónima, pero recibo una llamada y me dicen, venga que su historia nos interesa, entonces uno no es tan anónimo como cree. Entonces espero que las personas que me logran ver, porque a veces en esa carrera uno no logra ver todo el montón de mujeres que hay alrededor, que me logran ver, se puedan llevar un poquito de mi historia y que piensen que sí se puede, que el lugar donde nacimos no nos determina, aunque sí nos marca mucho, que nos toca sortear a veces más obstáculos que a otras personas, pero que con disciplina, determinación y amor propio lo logramos hacer. Que no es gratis, que nos cueste trabajo reconocernos porque nos enseñaron que eso era vanidad, que eso era inapropiado, que esas vocecitas pues de las que le hablaba, pero un ejercicio muy lindo es regresen a esa primera infancia. Eso nos marca tanto. Claro. Cuando yo tenía menos de 5 años, yo escuchaba muchas voces que decían, ay, qué pesar, y nació negrita. Entonces yo crecí creyendo como que este color era feo y decirme ahora, ay, qué piel tan bonita, me encanta mi color. Atrevernos a esas cosas y abrazar a esa niña, devolvernos en ese pensamiento, abrazarle y decirle, tu color de piel es hermoso, te ves divina. Aprendamos a creernos a nosotros mismos porque si nosotros mismos no nos queremos, ¿quién nos va a querer? Entonces es muy difícil, yo espero que otra persona me quiera. Claro que no es lo que busco, yo me quiero yo misma, resueno con otras mujeres, aprendo de otras mujeres y un ejercicio muy lindo es dejen de correr, paren.
y escuchen a las mujeres que hay a su alrededor, que todas tienen historias maravillosas que contar. Y ejemplos también, porque aprender del ejemplo es, digamos, un momento que no siempre todas las personas están dispuestas a darse, porque también el ego, una cantidad de cosas como las que mencionabas ahora, el entorno no te permite ver ni escuchar a otras u otros que también te pueden enseñar a través del ejemplo. ¿Alguna mujer bambú que quisieras resaltar para finalizar? Dios mío, hay muchas, pero yo hoy quisiera resaltar esas mujeres que parecen anónimas y son las madres cabeza de familia que conozco en las comunas de Medellín, que, Dios mío, si yo con todas las herramientas que tengo sentí que me costaba mucho trabajo sacar mis hijos adelante, estas mujeres cabeza de hogar con un salario mínimo o con un trabajo informal, enseñando valores en su casa, sobreponiéndose a entornos de violencia, que a veces su compañero fue arrebatado por la violencia o que sus hijos fueron reclutados a la violencia y estas mujeres se mantienen intactas en su ética, intactas en su moral, educando a esos hijos con un montón de valores. Esas son mis mujeres bambú. Yo quiero, hay muchísimas que son muy famosas, pero yo hoy quiero dedicarle ese reconocimiento a ellas porque son mujeres realmente inspiradoras. A mí se me eriza la piel de hablar de ellas y las conozco cuando visito nuestras comunas, nuestros barrios, cuando me siento con esas líderes comunitarias o esas mujeres que la gente no alcanza a percibir, que van en el metro durmiéndose después de un día exhausto. Yo intento imaginarme la historia de esa mujer cuando las veo ahí dormidas, exhaustas, o cuando las veo... Y llegan y siguen trabajando. Y llegan a la casa a preparar el almuerzo para el otro día, a revisar tareas. Intento imaginarme la historia de esas mujeres y yo saco fuerza de ahí y nuevamente alimento mis alas. Para que cuando te vuelvas a lanzar, vuelvan a aparecer, van a estar ahí. Enfermería fue una elección también importante en tu vida, pero muchas personas consideran que tal vez no estudian medicina porque no están lo suficientemente preparadas o porque consideran que tienen que dar un paso mucho más grande o no se consideran merecedoras y entonces consideran también en algunas ocasiones que la enfermería no está al nivel de la medicina y no la tienen como muy mapeada y a veces la ven como muy por debajo de lo que realmente puede ser. Nos has demostrado acá que ser enfermera es todo un reto y toda una profesión realmente. Sí, son dos profesiones realmente diferentes. Lo que pasa es que mucho se atribuye como a los roles. Entonces, los roles de cuidado habitualmente se le han atribuido a las mujeres. Entonces, si en la familia hay 2 hombres y 2 mujeres, ¿quién va a cuidar a los papás cuando envejezcan? Son las mujeres. Nunca se dice, el hombre lo va a hacer. Entonces ahí hay un tema también relacionado con esas etiquetas que nos quieren colocar, como si nosotros fuéramos, digamos, inferiores o estudió enfermería porque no podía ser médico, porque no era hombre. No, hay muchas mujeres en la medicina, muchas mujeres aportando en la ciencia con las mismas capacidades. En mi caso, por ejemplo, les voy a dar una anécdota que yo creo que eso no lo he contado a nadie, pero cuando yo entro a la alcaldía de Medellín a trabajar y justamente crean el cargo de líder, solamente llamaron a los médicos a concursar al cargo de líder. Entonces yo puse una acción de tutela por el derecho a la igualdad, porque nosotros somos profesionales. Yo también voy a una universidad 5 años, también me gradúo, también me especializo, también me formo y tengo un nivel profesional. Cuando entro a hacer el examen, se presentan 25 personas más de todas las profesiones y yo ocupé el primer lugar. Me he ganado ya 3 concursos, 2 de nivel nacional y un concurso interno de méritos en esos escenarios de competencia con otras profesiones. En eso me ha posibilitado que yo en este momento me encuentre en ese cargo de líder en propiedad en carrera administrativa, compitiendo a nivel nacional con todas las profesiones que se pudieron presentar al cargo. Entonces realmente no es un tema de capacidades, es un tema de vocación. No es un tema de competencia ni que una carrera sea más que la otra, todas están al mismo nivel, solo cada profesión tiene en sí mismo una responsabilidad diferente. Mientras el médico se dedica a la prescripción del medicamento, nosotras como enfermeras somos las que estamos llamadas al cuidado, a acompañar a ese paciente, a acompañar a esa familia, a hacer unos planes de cuidado para que se pueda recuperar. Y a nivel de prevención también y a nivel de investigación. Yo estoy en varios grupos de investigación y tengo varios artículos científicos publicados, sobre todo en temas de vectores y de vacunas. Entonces mira que realmente
ese ejercicio que tú le des, el estatus que tú le des, pero todos estamos al mismo nivel. Es una profesión. Hay que quitar el estigma definitivamente de las profesiones. Quitar el estigma y quitar que ese es un rol de mujer porque es de cuidado, entonces eso no es profesión porque es que las mujeres siempre son las que cuidan. No, eso sí hay que estudiarlo y costó bastante trabajo sacarlo adelante. Rita, qué rico compartir este espacio, no hablar de infecciones, de enfermedades, de problemas que sabemos que tenemos en la ciudad y en el mundo, sino conocer una Rita profundamente humana que nos deja unas enseñanzas muy, muy bellas, y entre esas yo destacaría que es ver un no como una posibilidad, ver un obstáculo como una oportunidad y ver cada reto que se te fue presentando durante todo este tiempo justamente como la oportunidad de poder lograr sueños que ni siquiera tenías pensados ahí o lograr cosas que ni siquiera habías imaginado. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Mujeres Bambú, y las puertas siempre van a estar abiertas acá para ti. Muchas gracias por pensar en mí, por querer conocerme como persona, porque realmente eso nunca ocurre. Nosotros no somos, pues a una siempre lo llaman para preguntarle por el último virus de moda o la última pandemia que va a volver. Entonces, un espacio realmente muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias por venir.